¿Cómo están todos? ¿Qué más? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de Level Academy. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante, que sabemos les va a funcionar muchísimo para el tema laboral y que los va a contextualizar sobre precisamente lo laboral. Un saludo para absolutamente todos, también para los que se van uniendo poco a poco a esta charla a través de nuestro canal de Zoom y adicional, pues más adelante en diferido, a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestras redes sociales que a propósito las pueden encontrar como Level Academy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. También estamos en Discord. Y bueno, más adelante les pasaremos nuestro link, nuestro grupo de WhatsApp y pues un chat también de WhatsApp especial por si quieren conocer mucho más acerca de nuestro contenido como academia. El día de hoy, como les decía, tenemos un tema bastante interesante, bastante especial para ustedes y tiene que ver con el ejercicio de trabajar en un estudio de animación. Para eso, el día de hoy, y de la mano de él, vamos a estar hablando con un artista muy especial para Level Academy, Esteban Verde Soto, senior 3D artist con más de 10 años de experiencia en films y televisión. Actualmente trabaja en el estudio Jamfield Entertainment en Toronto, Canadá. Uno de sus últimos proyectos en el estudio fue el nuevo show Rubble and Crew para Nickelodeon y pues sí, él nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal todo? Hola, hola. Hola a todos. Hola, Paola. Mucho gusto. Primero que todo, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de brindar un poquito de mi experiencia, ¿no? Para ver, espero que les pueda ayudar a todos. Sabemos que va a ser así, así que estaremos muy atentos a través del chat por si ustedes tienen preguntas para el artista invitado del día de hoy, que bueno, tiene bastante experiencia y tiene mucho por contar, entonces seguramente él estará ahí muy atento también a sus preguntas. Esteban, ¿ya cuánto llevas en la industria 3D? A ver, te cuento ya para ahora, en el 2023 ya voy más o menos que 14 años haciendo 14 3D años. desde que empecé con en la universidad, sí. Ya son como Wow. 14 años haciendo 3D, la verdad. Wow, bastante, bastante tiempo dedicado. ¿Y cómo te iniciaste como tal en esta industria? ¿Cuál fue ese Ah, proceso? el proceso fue un poco, no voy a decir raro, pero creo que a todo el mundo le pasa. Yo empecé a estudiar ingeniería en sistemas y en Mm. medio de la carrera me di cuenta que no, que yo no quería esto, porque siempre me gustó esto de los dibujos animados, los videojuegos, me gustaba bastante dibujar, era bueno dibujando, entonces no sabía si eso podía ser una carrera, ¿no? Entonces dije, bueno, ingeniería en sistemas porque me gustaba también la tecnología. Y en los primeros semestres dije, no, esto no es mío. Y investigué y se abrió una carrera de 3D en una universidad en Ecuador. Fui yo la primera promoción. Entonces dije, no, me voy a lanzar a estudiar eso y fue ahí donde empecé a tener los primeros conocimientos en esto. Como fue una primera promoción, la verdad la educación no fue tan buena, lo que me hizo Ujú. empezar a investigar en otros lados. Viajé a Chicago a hacer algunos workshops, volví a Ecuador, empecé a trabajar, después volví a Chicago otra vez a estudiar un poco más y después vine acá a Canadá. O sea, en pocas de esas es toda la historia de cómo empecé en esto del 3D. Y terminaste de lleno como tal en la industria. Sí. Ujú. Bueno, ahora vamos a pasar de una ya como a ese proyecto que tienes actualmente con esta empresa Jamfield Entertainment. ¿Cómo fue llegar ahí? ¿Fue Ahí largo el proceso o fue sorpresivo? sí fue sorpresivo, también fue un proceso, pero después fue sorpresa porque ellos me contactaron Sí. vía mis redes sociales por Instagram, Ujú. pero para esto yo ya había trabajado haciendo un teaser para una película, para un estudio que se llama Wasabi, está en Los Ángeles.
Ajá. Ellos me habían contactado igual vía redes sociales, me contactaron para ayudar en un teaser donde hice algunos personajes. Entonces, empecé ahí y me parece, no recuerdo, no estoy muy claro, pero me parece que el director de arte de este Wasabi está ahora en Jamfield, está en otro proyecto, pero creo que él me contacta para enviar mis datos a Jamfield y así es como él me, me contratan en Jamfield para este nuevo proyecto de Robot Crew. Entonces yo recibí un mensaje por WhatsApp, contesté, me dieron un mail, mandé mis datos y así empezó el proceso de selección. Interesante, súper Ujú. interesante, porque también muchos se preguntan, bueno, ¿cómo será ese proceso de selección o cómo llego yo a una empresa como estas? Sí, o Ujú. sea, depende de mi perfil, de mi portafolio, de buscar, de hacer relaciones públicas. ¿Tú qué crees? ¿Cuál o es el conjunto de Yo creo todo? que es una combinación de ambas. Ujú. Lógicamente, el trabajar en el primer estudio grande, que fue este de Los Ángeles, fue como el impulso, pero para esto yo ya había trabajado en agencias de publicidad y tenía Sí, un portafolio un poquito armado. Entonces, creo que es una mezcla de ambas. Creo que el portafolio influye más porque el proceso de selección lógicamente empieza con una llamada, después tienes una entrevista. Aquí la entrevista es primero con recursos humanos, conversas, hablas, luego te hacen una entrevista más con el director de arte o el director de producción, y luego tal vez haces otra entrevista con el líder de animación o el supervisor de modelado, y en muchas ocasiones te hacen hacer un artes, ¿no? Entonces te dan dos claro. semanas para hacer un artes, te dan un task tal cual como que estuvieras trabajando ya, para medir lógicamente tus habilidades, eso cuando estás en un nivel empezando. A mí sí me tocó hacer Sí, un artes, entonces una vez que aprobé el artes ya fue básicamente solo hacer el proceso de contratación para el proyecto. Entonces sí, es una mezcla de los dos, pero yo creo que es mucho más el portafolio, ¿no? Es lo mm, que tienen que ver. Ujú. así es, Esteban. Y actualmente te desarrollas allí, o sea, tu rol es como modelador, ¿sí? Sí, empecé como modelador y a medida que estoy en el estudio, me fui convirtiendo más como un modelador y surfacing artist. Entonces Mm. ayudo más en las dos áreas. Si me necesitan más en el área de modelado y assets, me mandan allá. Si me necesitan más en el área de surfacing, me voy para allá. Entonces me muevo yo bastante um, en los dos departamentos ahora, pero Ok, empecé como modelador, o sea, mis primeros tasks eran cosas súper simples, para que todos sepan, era hacer, para el show este en especial, fue hacer unas ujú. pequeñas cajitas de herramientas, unas herramientas, no sé cómo se llama la palabra en español, pero se fue la palabra en español, screwdriver, un destornillador y cosas así, y dependiendo, fue dependiendo no sé si mi rapidez o la manera en la que hacía fue, cada vez me dieron más responsabilidades, hasta que terminé haciendo personajes principales y haces principales en el show. Ok, Ujú. podríamos hablar, digamos, detenidamente de cuál es ese, como esas responsabilidades que tienes, porque, bueno, hay personas que son nuevas en la industria y que tal vez no han iniciado como su proceso laboral y se Ujú. preguntarán, bueno, digamos, ¿cómo era un día a día de Esteban? O cómo es más bien. Ya, verás, el día a día es fácil, la verdad. Ahora con el trabajo remoto, eh, Ujú. llegas, te dan tus propios accesos, tus propias credenciales y entras a una plataforma, mejor dicho, no a una plataforma, te conectas a una máquina vía remota, ¿no? O sea, yo trabajo en la máquina del estudio, vía VPN, donde no puedes enviar muchos archivos ni nada porque todo es confidencial, básicamente. Eh, y hay una página dedicada al File Manager, donde tienes tu cuenta y tienes un task. Entonces muchas veces te reúnes la primera reunión en el día vía Meets, tu supervisor te dice te voy a asignar esto, esto y esto, y en esta página te empiezan a llegar mails de todos tus tasks. Cada task tiene el arte, el diseño y lo que tienes que hacer en específico, ¿no? En el ejemplo más básico tienes que hacer esta herramienta que era un destornillador,
tienes todo el arte dibujada, a veces hay vistas o solo a veces hay el arte, entonces tú tienes que empezar a replicar eso en tu trabajo. Una vez que terminas, hablas directamente con tu supervisor, dices ya tengo terminado esto, ah, mandas todo en una plantilla que entregan ellos, lo mandas para que él te revise. Una vez que él te da el approve, eh, tú envías esto a esta misma plataforma diciendo que está aprobado por tu líder, y en ese momento empieza el proceso de revisión ya para el director o el director de arte o la Ujú, siguiente persona que esté a cargo de aprobar. Y una vez que esté aprobado, regresa de nuevo a ti y tú tienes que hacer un QC, lo que le llamamos aquí, que es un quality, un proceso de calidad, donde todo debe estar bien escrito con la nomenclatura, pero exacta como ellos necesitan, y el archivo debe estar bien limpio, todo limpio. Y tenemos plugins hechos para nuestro propio estudio, donde ujú. directamente desde ese plugin mandamos todo a la página directamente, ¿no? Ah, o sea, ni siquiera abrimos como normalmente abrimos un archivo, no lo abrimos así, sino tenemos que usar el plugin exacto que es para abrir archivos de nuestro estudio. Eso es más o menos el día a día de lo que yo hago. Ah, fabuloso. Y bueno, también se preguntarán, ¿tú tienes apoyo? Es decir, listo, tú modelas, pero luego de tu proceso, ¿hay alguien más que complementa o cómo es ese desarrollo Por de lo roles? regular, dependiendo del task que me toca, por Sí. ejemplo, si es un task mucho más grande, por ejemplo, un personaje principal, muchas veces, dependiendo del tiempo, una vez que lo termino, tiene que pasar al artista que va a hacer el surfacing, ¿cierto? Va a hacer todas las texturas. Ujú. Entonces, eh, el apoyo básicamente viene a ser el lead artist, que es el que te tiene que revisar y corregir y decirte mejor, súbele esto, bájale esto, te hace un draw over. Y ese básicamente es el apoyo que tienes, y lógicamente con tus otros compañeros, ¿no? Que siempre estás constantemente en el chat y mandando fotos diciendo, hice esto, cómo lo ven, y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es bueno también. A veces tenemos un poquito o al principio era así, tenía un poquito ¿cómo se dice?, vergüenza, mostrar algo que todavía está en proceso. Pero no, Ajá, aquí hay que ser al revés. Y si tienes alguna duda o algo, por más pequeñito que sea, envíalo y te dicen tal vez está mejor y te ubican en una mejor dirección y vas a obtener un mejor resultado al final, ¿no? claro. Entonces, ese es El, el apoyo. que es como ese trabajo en equipo Ujú. finalmente, Básicamente es eso, apoyarse también en trabajar los en equipo. compañeros. Claro, los días o sea, en este tiempo que estás en remoto es eso un poquito más difícil. Hay veces que me Mm, toca ir al estudio y que estoy en el estudio y ahí es mucho más fácil, ¿no? Porque estás pasando, estás caminando, te vas a tomar un agua y ves la pantalla de tu compañero y dices, oh, eso está sí, chévere, yo lo haría así, o a veces te pasa lo mismo. Ah, Estar en el claro. estudio mucho más, yo voy a decir, es mucho más chévere, a mí me gusta más. eh, Ujú. que hay mesas de billar, hay juegos, entonces cuando estás un poquito libre vas a jugar, a distraer la mente. Entonces es mucho más chévere estar en estudio que remoto, teniendo sus diferencias y ventajas, ¿no? Eh, Claro. Ahora, como yo ya tengo mi esposa, mi hijo, se me hace mucho más fácil estar de manera remota porque puedo tener mucho más tiempo para dedicarle. Básicamente, cuando yo acabo de trabajar, solo apago la computadora y salgo y ahí está mi familia. Entonces Mm. son ventajas que hay, ¿no? En las dos cosas, en el remoto y en estudio. Pero como tal, trabajas híbrido. Ujú. Sí, sí. Ah, Más fabuloso. remoto que híbrido, solo voy al estudio cuando me piden necesariamente que vaya, Ujú. o cuando a mí me digo yo tengo tiempo voy a ir, porque al final estoy manejando la misma máquina, sea aquí o sea allá. Ah, Ujú. ok. Bueno, pues gracias por esos consejos que nos vas dando y esos datos importantes para todos los presentes y los que más adelante pues verán esta reunión, este video, este webinar en diferido. Bueno, Esteban, ya pasando al tema técnico un poco, ¿cuáles serían esas técnicas vanguardistas que has aprendido, que has utilizado en estos proyectos que quizás quieras socializar? ¿Qué te contaré? Hablando de vanguardia, tal vez no he aplicado mucho, sería lo Ujú, básico, pero lo fundamental, que es empezar
con un buen, ¿cómo te digo? Como una buena base, con un buen block out de un personaje cuando es diferente, porque en el estudio por lo regular siempre se tiene una malla base de dónde partir, porque esa ya está aprobada, es fácil para los lidiadores y tanta cosa, ¿no? Eh, pero por ejemplo, las técnicas que yo puedo decir vanguardistas son estos plugins personalizados que hay para el estudio. Por ejemplo, hay cosas que nos facilitan mucho, como hay herramientas que nos permiten saber si tenemos triángulos o, imagen, o vértices mal conectados. Y estos plugins nos saltan estos errores muy rápidamente para poder corregirlos. Entonces creo que esas técnicas no son técnicas, sino son más bien herramientas que van surgiendo que nos Ujú. facilitan a nosotros el trabajo. De ahí las técnicas en sí creo que son más antiguas que modernas, pero creo que son las fundamentales y que las que más se necesitan para poder sacar un buen resultado. Ok, bueno, gracias por el dato y la información. Esteban, ¿cuál ha sido ese proyecto que tú dirías más desafiante que has tenido, bueno, en este proceso o incluso antes? ¿Cuál consideras ese proyecto desafiante o incluso una anécdota que también nos quieras contar? A ver, claro, ahí puedo decir los dos. Uno de de las Ok. partes desafiantes fue en la primera, en el primer, en el primer trabajo que tuve como para film, era poder hacer el pelo del personaje, entonces fue un poco como difícil porque no lo había hecho antes, ¿no? Entonces siempre vas aprendiendo y hay personas que te enseñan. En ese proceso me acuerdo que el supervisor había desarrollado él mismo un material que funcionaba para hacer esto. Él me dijo, prueba con esto, monéale, todo. Entonces eso fue algo bien difícil que lo logré superar. Y otra cosa desafiante fue en este proyecto de Robo and Crew, aunque los personajes son bien sencillos, eh, bueno, quiero decir sencillos porque en realidad no lo eran, um, hacer un personaje principal teniendo Mm. estas cabezas como como te digo, tan grandes como los directores y productores de Nickelodeon, era desafiante en el sentido de que tienes que presentar esto y que ellos lo tienen que aprobar, ¿no? Entonces, a veces eso era lo que más era desafiante era hacer un modelo completamente desde cero. O sea, lo tienes que hacer desde el blockout inicial tú mismo hasta el personaje final. Y lógicamente tienes las artes, eso sí que te ayudan bastante. Pero a veces es un poco más difícil trasladar estos personajes sencillos al 3D que cuando tienes un personaje más como realista. A a veces eso es hasta un poquito más sencillo que transformar un personaje más gráfico al 3D, en mi experiencia. Y una anécdota chistosa fue que una vez eh, estábamos en una revisión y yo había entrado como un poco antes a la reunión y estaba conversando con otro chico. eh, Se veía un poco, no se veía mayor, éramos menos de mi edad, y éramos discutiendo y estaba peleando, no discutiendo, sino estaba peleando sobre el trabajo, que si es así, que no es así, que no es así. Y luego ya cuando todos estaban en la reunión era el director este de Nickelodeon, entonces yo estaba, entonces como que yo le estaba discutiendo mucho a una persona que sabe tanto. Entonces después nos reímos de eso y todo, pero esa fue como una anécdota un poco chistosa que tengo en el estudio. Ah, casi nada. Oye, y a propósito de ese tema, ¿qué tal es manejar, bueno, los creativos suelen tener cierto ego, ¿cierto? Porque Ujú. consideran tal vez que lo que ellos hacen es mejor que lo que otros hacen, o bueno, puede variar, pero ¿cómo has vivido ese proceso de los egos? No ¿Sabes qué? solamente de tu parte, sino de tus compañeros, quizá. Claro, sabes que eso no, en el estudio no lo he vivido mucho porque Ujú. porque la cabeza, o en realidad que es el director y el director de arte son, ¿qué te digo? Tal vez de ellos tienen ese proceso con otras personas, pero nosotros como modeladores y como artistas, más bien estamos en el proceso de aprender, ¿no? Entonces, Claro.
más bien el ego del director de arte para nosotros es bueno. Lo que sí me ha tocado es cuando tengo un poco de trabajos freelance y los clientes no tienen el mismo nivel que piensan que tienen. Entonces uno intenta decir, así está mejor, o sea, te prometo que, o sea, yo trabajo en esto y así va a estar Sí. mejor, y a veces no se dejan guiar, ¿no? Mm. Y ahí sí donde, y es donde yo he sentido que ha chocado el ego de los artistas, porque a veces él es un diseñador gráfico que diseñó un personaje y él piensa que lo que hizo está bien, y yo dije, no, o sea, este personaje no lo pensaste para 3D y tenemos que cambiar un poco para que quede mejor. Pero a veces no se dejan guiar. Entonces ahí es cuando me ha tocado esto del ego que tú me comentas. Más no Sí, en no el... es fácil. Ujú, O sea, con los clientes sí es complejo y yo creo que muchos de los que están acá y que seguramente son diseñadores dirán, uy, eso también me pasa a mí, claro, porque es no, que los cambios, que no, que esto no, y acomodan como a su manera y no dejan que un profesional como ustedes pues guíen el claro. proceso, eso pasa mucho. Bueno, pues es verdad, es cierto, muchos Sí, seguramente están identificados acá. Eh, Siempre hablamos con los artistas acerca de esas referencias que los han guiado por este camino del 3D, que dicen, bueno, este personaje, este artista es súper pro, me gustaría ser como él o me gusta cómo maneja ciertas cosas. No sé si tú tengas como ese artista referencia que te gustaría sí, resaltar el día de hoy en esta charla. sí, tengo varios. Tal vez todos los conozcan aquí, tal vez. Un artista que me hizo mejorar bastante y fue solo viendo los streams que hacía en YouTube, en ZBrush, en el canal de ZBrush, se llama Shane Olson. Ujú. Y siempre él también cuenta cosas de la industria. Él es uno. Otro del que aprendí bastante también, y a él lo conocí porque él vivió en Ecuador un tiempo. Se llama Matt Chope. Tiene un nickname que se llama Red Beard también en, en redes sociales para los que le quieran buscar. Sí. Él trabaja en Epic, hace cosas para Fortnite. Mm. Otro que sigo bastante es Dylan Ekren, que es el supervisor de animación en Pixar. Con él tuve la suerte de hacer un workshop cuando estuve en Chicago. Y hay otro que se me acaba de ir el nombre, pero era igual un modelador de DreamWorks que también pude hacer un workshop online una vez, pero ese se me fue el nombre. Los otros tres son los que más he seguido, en especial Dylan Ekren por la forma que tiene de hacer los personajes y el appeal que logra cuando hacen sus trabajos. Entonces, si no lo conocen, búsquenlo y van a ver de lo que hablo. Ok, bueno, ahí ya saben, stalkearlos en ArtStation, que me Sí, imagino que la mayoría están ahí, o en claro. redes sociales. Ujú. Oye, y veo que a medida que nombras estas referencias, la mayoría son de habla inglesa. Estos artistas Sí, eh, seguramente son de, sí, de estos países. Eh, Hablando de ese tema, ¿consideras que el inglés es fundamental para ese desarrollo sí, profesional? sí, sí, yo creo que sí. Incluso, a ver, aquí voy a hacer también un paréntesis, volviendo a una pregunta anterior, Ujú. tocando ese tema. Yo cuando vine a Canadá, hablaba inglés, pero no hablaba tan bien. Me defendía, ¿no? Entonces, haz de cuenta que no desperdicié, sino pasé dos años, casi 3 años, trabajando en cualquier cosa solo para aprender inglés primero. Ujú. Y una vez que sí me sentí cómodo con el inglés a un nivel profesional, fue que empecé a como lanzar mi portafolio a todo lado y a empezar a publicar bastantes cosas que las había hecho ya antes, con el fin de tener el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que el inglés es fundamental, porque yo he tenido reuniones con, Sí. ah, la última que tuve fue con un estudio en Irlanda. Ellos también hablan inglés. Tenían un director de arte japonés que la única manera de comunicarse era con en inglés. Ujú. Entonces, el inglés es como un lenguaje universal, la verdad. Entonces, ese es un buen tip y es algo necesario que hay que tener. Si no es tan fluente, pero necesitas comprenderlo y saber, o al menos lograr que te entiendan
para poder entrar a un estudio de estos de acá. Y eso, aunque me estoy dando cuenta que en Latinoamérica cada vez está más fuerte la industria y eso es bueno, pero sí, Está el inglés creciendo. es fundamental. El inglés es fundamental. Ya saben, ahorita se meten a un curso de inglés. Ah, esa es la tarea de ahora en adelante para Sí. todos. Aprender inglés. Me incluyo. Ujú. Ahí estaré yo aprendiendo inglés porque sí, para todo es fundamental, Sí, para sí, todas no las solo para esto, carreras. sino que creo que es para todas las carreras, me parece que es algo fundamental Sí, poder conocer otro idioma, en especial en inglés. así es. Además que lo que tú decías, por ejemplo, los videos que tú veías en tus inicios, pues eran en inglés. Todo era en inglés, todo era en inglés. Ya es poco material que el que yo veo en español, de verdad. Así es. Bueno, Esteban, además de este consejo que es valiosísimo, el tema de aprender un nuevo idioma, ojalá el inglés, que es mucho más amplio, es una cobertura mucho más amplia, ¿qué otro consejo le darías, pero a aquellas personas que están iniciando en la industria, en Ujú. cualquiera de diferentes software que hay para el diseño 3D? En cuanto a software, yo creo que Maya sigue siendo el estándar de la industria, Ujú. aunque cuando entras a algún estudio, el manejo de software, la verdad es lo de menos. Siempre es, Sí, yo, yo pongo yo pongo el ejemplo que es simplemente cambiar de herramienta, cambiar de martillo para hacer clavar el mismo clavo. Eh, entonces, el software, la verdad que yo considero que es indistinto porque todos hacen lo mismo y todos tienen sus ventajas, ¿no? Entonces, Blender, que es gratis, lo usa muchísima gente. Después, una vez que tengas los conceptos, vas a poder fácilmente pasarte a otro software. A mí en esta película que trabajé me tocó aprender, pero así Katana. Entonces, pero como ya tienes un background de todos los otros software que aprendes, es cuestión de 2, 3 semanas que te dedicas y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Am, entonces, como ese estudio usaba Katana, ese rato me tocó aprender Katana. Después ya no lo he vuelto a tocar. Eh, pero un consejo que sí doy y que era un error que yo cometía al principio. No sé si mm, aquí algunos tal vez lo cometen o no sé, era que a veces yo quería hacer mis propios personajes. O sea, quería tener mi propia creatividad y hacer mis propios personajes, hacía mis dibujos y todo. Después me he ido dando cuenta que mis habilidades en dibujo no eran tan buenas como las del 3D, ¿no? Entonces, es mejor usar personajes de referencia de profesionales, que es básicamente lo que vas a hacer en un trabajo. Ah, Vas a tener referencias de concept artists profesionales y de ilustradores profesionales para trasladar eso al 3D. Entonces, desde tus prácticas deberías hacer lo mismo, ¿no? Enfocarte en profesionales que tengan un buen manejo de color, de perspectiva, de proporciones y tú usar ese material para poder hacer tu proyecto en 3D. Otra analogía puede ser que, claro, que si tú cocinas con ingredientes que no son buenos, la comida no te va a salir bien. Es en este caso lo mismo. Si no empiezas desde una buena base, el final tampoco te va a quedar tan bien, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ese es un consejo válido y bueno, que es algo que a mí me pasaba y a veces veo que a otros chicos les pasa. Y otro es que a veces nos apuramos mucho en querer mostrar ya lo que estamos haciendo y cuando le tenemos decente decimos, bueno, ya está y lo mandamos. Y creo que es mejor darle un 10% más, que es lo que a veces le da el complemento a todo. Y eso es algo que a mí también me pasaba. O sea, decía, ya me apuraba mucho al final cuando ya veía que estaba casi listo, me apuraba demasiado y creo que no, es mejor parar ahí un momento y después darle el 10% más a tu proyecto. Cuando pienses que está listo, no está listo y dale un 10% más y eso les va a ayudar también. Esteban, y a propósito de esto que nos conversas, ¿en algún momento de tu carrera dijiste, uy, no, no continúo, o hubo como ese quiebre? La verdad que no, porque en mi experiencia personal, cuando estuve en Ecuador, no trabajaba de lleno en el 3D, me desenvolvía básicamente como diseñador gráfico, pero gracias a que tenía mi conocimiento del 3D,
me era fácil conseguir trabajo porque me diferenciaba de otros diseñadores gráficos. Entonces, eso fue lo que me hizo como tener más ganas de dejar el diseño gráfico y enfocarme más en el 3D. Entonces, lo que me pasó a mí fue eso, no que decidí dejarlo, sino que decidí enfocarme más todavía. Claro, importante. Entonces, sí, sí, eso fue lo que me pasó en mi experiencia personal. Ahí fue cuando decidí acabar la universidad y apenas acabé la universidad, tratar de hacer un crédito para irme a estudiar en otro país. Ujú. Sí, Querer evolucionar, eso también es importante. Pero sí, digamos, en algún punto eh, sentiste que no evolucionaba tu trabajo, porque pues lo hemos sí, escuchado sí, también sí. digamos, incluso de estudiantes que hasta ahora están como en ese proceso y dicen, hombre, yo siento que me estanco, que no evoluciono, ¿qué Mm. pasará conmigo? No sé si de Sí, pronto en sí, algún sí, momento te ocurrió. ahorita que lo mencionas, sí me ha pasado, hubo una etapa en donde yo sentía que veía lo que hacía y sentía que no podía ir más allá, pero ya sabía lo que Ujú, tenía que hacer, entonces en mi mente era como, ¿qué pasa? Entonces ahí es cuando otro tipo de educación, necesitas otro tipo de educación, ¿no? Necesitas un tipo de mentoría. Ahí fue cuando empecé ujú, a buscar estos tipos de workshops con personas que no te van a enseñar cómo manejar el programa, sino te van a dar directamente feedback en tu trabajo y qué necesitas o qué ven ellos en lo que puedes mejorar, porque tú ya no lo estás, lógicamente tú ya no lo estás viendo porque ya no puedes, no tienes esa visión aún. Entonces, eso fue lo que me hizo buscar a estas otras personas de este tipo de otros workshops, e incluso artistas, a estos artistas que te comenté, son, son muy buenas gentes, la verdad, y a veces hacen cosas propias. Y había veces que ellos decían, mándame tus trabajos para hablar, y trataba yo de enviarles mails a algunos, y algunos me contestaban con feedback bueno. Otra cosa que es buena oh, hacer es los concept sí, artists, cuando estás haciendo un trabajo personal, es bueno, no es obligación, pero es bueno pedirles el permiso para hacer el trabajo de ellos, ¿no? Vi este dibujo que hiciste en ArtStation, me gustó mucho, lo voy a darme el permiso para trasladarlo en 3D, ¿no es cierto? Y a veces ese claro. contacto te ayuda porque luego les muestras lo que hiciste y ellos te dan un feedback y te dicen, tal vez te queda mejor si le haces así o le haces asado. Y eso Ajá. también te ayuda bastante y me ha pasado, ¿no? Que de la nada ellos me mandan un draw over sin haberles pedido, sin decirles nada. Ellos mismos me mandan un draw over y eso hace que el proyecto se vea muchísimo mejor. Claro, alimenta tu trabajo un montón. Y tal vez, digamos, tú tienes un mentor, una persona que te guíe, como, no sé, que hayas conseguido en cuanto a relaciones públicas, que te diga, oye, no, ve por este camino, por otro, porque yo en alguna oportunidad escuché eso, que es importante uno en su proceso, en su profesión, tener esa persona guía, ese mentor, que de pronto ya pasó por una situación y que te puede guiar mejor en los procesos. Uno ¿Lo como tal tienes o estás en búsqueda o no lo consideras como importante? lo considero importante y uno como tal no lo tengo, pero lo busco en el lugar donde esté. O sea, aquí cuando empecé en Janfield, era el líder del equipo, que se llama Kim. Él se Sí, convirtió en mentor, él era el que me ayudaba a hacer las cosas y me decía mejor así, mejor acá. Entonces él era donde siempre acudía y desde un principio le dije, no te molestes, porfa, avísame si te molestas, si te estoy haciendo muchas preguntas o cosas así, ¿no es cierto? Y básicamente no, él me dijo que no, que le pregunte todo lo que pueda. Entonces ahí se convirtió él básicamente en mi mentor. Eh, Otro fue cuando hace poco que hice un curso de personajes para videojuegos con este artista se llama Weston Reed. eh, ujú, es un modelador senior en Blizzard. Eh, Trataba de ser bien participativo en las clases como para tener un contacto con él. Y luego a él mismo le escribía, le decía, ¿qué tal miras esto? ¿Qué tal miras este otro? Entonces siempre trato de buscarles en el lugar inmediato donde estoy, pero más no ujú. tenerlo siempre, ¿no? Pero siempre buscar en el lugar donde me encuentre en el momento, tratar de buscar este mentor que te pueda ayudar.
Y luego me ha gustado también ser yo ese mentor con otras personas que me han preguntado cosas, ¿no? Y les he tratado de compartir todo lo poco que ya sé, les he tratado de decir a ellos. Como lo que estás haciendo ahorita con Sí. todos. Ujú. Gracias. Gracias, Esteban, por estar acá compartiendo esos conocimientos. Bueno, son 14 años ya de experiencia, como nos comentabas, en la industria del 3D y seguramente has identificado esas habilidades que se debe tener como artista en la industria. ¿Cuál consideras importantes? Una de las más importantes a mi manera de ver es poder entrenar el ojo para saber la escala de las cosas y referenciar eh, volúmenes. Creo que eso Sí. es algo fundamental en este proceso y es porque veo siempre errores de artistas que están junior en algunos lados. Veo que tienen eso, a veces están haciendo un environment y yo y me lo mandan y está la escalera que están haciendo, está el tamaño del personaje. Entonces digo, no, tienes que poner referencias de escala y tienes que hacer las cosas con escala, o a veces, igual cuando están haciendo un personaje y tienen la referencia y no pueden buscar bien las escalas en cuanto a cabeza, cuerpo y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es algo fundamental, entrenar el ojo para poder ver estas referencias en proporciones, y hacer un poquito de dibujo a mano ayuda muchísimo para eso, para poder tener la perspectiva y todo. Yo no dibujo bien, no soy un dibujante, pero a veces trato de hacer pequeñas cositas o pequeñas clases que veo en YouTube de cómo dibujar o dibujar alguna cosa y a veces que tengo un tiempo, sí cojo un lápiz y empiezo a bocetar cosas, a bocetar personajes, aunque sean feos, pero déjenme decirle que en verdad sí ayuda a que empieces a entrenar el ojo para ver perspectiva. Es por eso que a veces muchos concept artists o dibujantes que se pasan a hacer 3D, hacen cosas instantáneamente muy buenas. Claro. Ujú. Bueno, y a propósito, no sé si tengas más habilidades que quieras comentarnos o No, pensé no, que ibas a... Ah, ok. eso con respecto a eso. A propósito de lo que hablabas, Esteban, ¿cómo es ese proceso creativo tuyo? O sea, sí, cómo realizas ese proceso? O sea, digamos, algunos artistas dicen, no, miren, yo la verdad es que me inspiro a las 3 de la madrugada y a esa hora Mm, como que me motivo o primero tengo que despejarme un poco, salir, tomar algo y ya después volver y ahí sí me inspiro. ¿Cómo es tu Sí, proceso creativo? mi proceso creativo viene a ser parecido porque a veces me llegan ganas de hacer cosas de la nada cuando no estamos hablando de trabajo, ¿no? Eh, a Sí. veces estoy buscando en Pinterest cosas, o estoy buscando en YouTube cosas y veo algún dibujo, algún personaje y ahí me viene alguna idea de hacer algo y empiezo a buscar artistas y cuando encuentro un concept que me gusta, ahí es cuando digo, no, voy a hacer esto. Entonces, si es tal vez alguna guerrera, qué sé yo, apocalíptica. Empiezo a llenarme de información, a ver películas de Claro. eso, a ver diferentes... hablando de esto del apocalipsis, me pongo a ver Mad Max, por ejemplo, y empiezo a llenar la cabeza un poco del tema. Y si el personaje mismo no tiene una historia, tal vez intento darle una historia pequeñita, como de por qué es así, por qué es así, por qué está vestida Ujú. así, cosas así. Y ahí es cuando empiezo a trabajar, ¿no? Ese creo que es el proceso creativo que encuentro en todo, porque en el trabajo básicamente ya tienes una historia hecha, tienes un guión, hay un script, el director de arte te cuenta la historia del personaje, por qué es así, por qué esos colores, y en realidad ahí ya tienes toda la información que necesitas, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo algo propio, necesitas tú buscar toda esa información atrás. Y a veces eso te llena más y te llena de más ideas. Y tu proyecto, muy, lógicamente, va a salir mucho mejor. Claro. Es cierto, es verdad. Ya saben ustedes los que están ahí conectados y seguramente los que nos verán más adelante, eh, conocerán un proceso creativo para que ellos Sí, pues a veces no es solo también, ver, también lo a ve- tomen.
a veces no es solo de ver el dibujo y tratar de plasmarlo en el 3D, sino preguntarte más cosas de por qué está así o por qué usa esos colores o dónde Sí, vive, este tipo de cosas. eso te iba a decir, porque, o sea, también por lo que veo, lleva un proceso como de investigación para Ujú. desarrollarlo muy bien. Sí, sí, claro. Claro, no, sí, para que su entorno funcione muy bien. Hay un tema bastante controversial hoy día y es el tema de la inteligencia artificial, Ujú. que muchos también se genera cierta tensión y controversia porque dicen, bueno, ¿qué pasará con los creativos más adelante? Tú que estás en la industria y supremamente cerca, ¿cómo ves el futuro de estos artistas 3D, en tu caso también como artista, ese desarrollo de Ah, estas nuevas herramientas tecnológicas? y, a ver, para ser totalmente honesto, no creo que afecte. eh, Mejor dicho, creo que puede afectar, pero en una manera mínima a las personas. Eh, Te pongo un ejemplo. Hablaba yo con un concept artist del estudio que ya es mayor. Hablábamos de este tema. Ya tiene sus 60 y tantos años y dice, Esteban, yo en la vida me imaginé dibujar en una pantalla. En una pantalla, sí, yo Ujú. nunca me imaginé dibujar en una pantalla. Y cuando vino esto, no podía. Ese era un cambio extremo. Si yo seguía que con la hoja y el lápiz, y no me queda más que adaptarme. Entonces, ahora la inteligencia artificial lo único que va a hacer, creo yo, se va a convertir en eso, en una herramienta más. Como él me decía, o sea, él no quería la pantalla y no quería porque no se sentía a gusto. Ah, Mm, Después lo adaptó y lo utilizó como su herramienta de trabajo. Y creo que ahora esto de la artificial va a servir para eso, ¿no? Para que sea tu herramienta de trabajo fundamental y te ayude a llegar al objetivo que quieres llegar. Al menos así lo quiero ver yo. Am, ujú. hay algunos artistas que están como subiendo. Yo lo digo, no lo quiero decir porque sea más o menos, pero creo que hay algunos artistas que están como subiendo un escalón. Por ejemplo, hay algunos artistas de mi estudio que son concept artists e ilustradores, están aprendiendo 3D. eh, y los artistas 3D, por ejemplo, tengo algunos que están aprendiendo Surface Artists o están aprendiendo animación. Entonces es Ujú. como que están subiendo un pasito para adelante y creo que es algo normal y válido, ¿no? Entonces, si ahora Claro. estás dedicado a esto, tal vez después van a necesitar más de esto, entonces me voy a enfocar ahora en esto de acá. Es Y, cierto, es como ir de la mano con estas nuevas herramientas, no ujú, limitarse como el ejemplo que nos dabas anteriormente, que las personas suelen decir, no, ya que yo como que mejor me salgo de esto porque esto pinta muy feo. claro, No, todo lo contrario, o sea, va a ser algo que inevitablemente ya está llegando, ya es un hecho y que pues la idea siempre es como ir de la mano, coger de la sí, mano más para tener un apoyo. sacarle provecho para ayudarte, más no para desanimarte. Ajá. Así es, así es. Bueno, vamos a ir hace 14 años, ya hace, Ujú. en los Ya hace inicios mucho de tiempo. Esteban, no mentiras, hace poco, eh, ¿recuerdas ese primer diseño que tú hiciste Uy, sí, comparando con los que haces ahorita? O sea, no, tal claro. vez no te da nostalgia como esos primeros No, no, procesos y ya ver tu la, evolución. la verdad que nostalgia no me da porque eran unos modelos horribles. Me acuerdo que era un robot para una asignatura de la universidad que, o sea, era espantoso. Am, pero con eso aprendí los fundamentos, ¿no? Entonces, Ujú, de hacer las cosas. eh, pero sí, o sea, no estoy nada orgulloso de mis primeros modelos. Y fue después cuando di el saltito de calidad lo di cuando me fui a Chicago, la verdad. Entonces ahí fue donde aprendí muchísimo más. Y lo de autodidacta, ¿no? Utilizar las herramientas que hay ujú. ahora, Libre, que es, am, da esta, da estos cursos que son súper buenos por lo que yo veo y he visto.
resultados de los alumnos. El otro día que hicimos lo del portafolio y había bastantes alumnos Sí. de nivel y vi el nivel, entonces ahí mismo estos chicos ya están dando ese saltito de calidad que a mí me costó muchísimo, muchísimo más tiempo hacerlo porque no había, o sea, como te dije, yo fui la primera promoción de esta carrera que hubo ahí en Ecuador y fue mucho después que salieron más escuelas de calidad como Libre. Ah, así es, gracias. Gracias por decirlo. Y seguramente muchos de los que están aquí, que son nuevos, que no conocen a Nivel Academy, pues somos una academia de enseñanza 3D, especializada en la enseñanza 3D en diferentes software como ZBrush, como Blender, como Unreal. Entonces tenemos ya una experiencia y como decía Esteban, todo se ve y todo se refleja en los resultados de nuestros alumnos, que los pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.levelacademy. Se vienen cosas muy, muy chéveres, muy interesantes, así que síganos en nuestras redes y también en las de Esteban. A seguir a Esteban. ¿Cómo estás en las diferentes plataformas? Ya que hablamos Ah, de redes y de oh, plataformas. ya. Me pueden buscar en Instagram, estoy como Esteban-3D. Y en Ujú. ArtStation estoy con mi nombre completo, Esteban Verde Soto, entonces ahí les voy a salir. Esas son las únicas dos redes sociales que manejo. ¿Y ArtStation, manejas mucho las redes? la verdad que no. El Instagram es un poco más activo para mí porque subo trabajos en proceso y todo lo demás, pero la verdad que no soy mucho de redes. Tengo el Facebook por ahí para familia, pero no soy mucho de redes sociales. Te enfocas en esas dos, ArtStation Ujú. ArtStation e y Instagram, que han sido las que Instagram. me han dado, han sido las que me han dado resultado en cuestiones laborales, la verdad. Sí, es cierto, son muy buenas plataformas para, pues, para mostrar lo que sabes hacer. Esteban, vamos a hablar del futuro ahora. Ya fuimos al pasado, vamos ahora a hablar de ese futuro. ¿Qué esperas en ese futuro para ti? ¿Cuál es tu proyecto en Ah, estos años, en estos próximos años? a ver, tengo varios proyectos para llegar a un objetivo, se podría decir, para llegar a una Ujú. meta. El único, lógicamente, es seguir trabajando en la industria, tal vez llegar a un puesto de supervisor o qué sé yo. Pero eso es un poco más en segundo plano, ¿no? El Ujú. objetivo principal es seguir trabajando en la industria. El proyecto grande que tengo ahora es junto con dos socios, estamos tratando de montar un pequeño outsourcing eh, porque un estudio de animación es completamente inviable por la competencia, por el tamaño de inversión que se necesita, pero montar un outsourcing para ayudar a otros estudios que necesiten diferentes props, environments, animaciones y todas esas cosas, creo que es algo viable y que es algo que veo en mi futuro, ¿no? Establecer un pequeño Sí. estudio de outsourcing. Y para eso estamos trabajando, estoy haciendo un cortometraje junto con algunos artistas en modo voluntariado, estamos haciendo un cortometraje para mandarlo a festivales y conjuntamente con eso Sí. estamos haciendo un videojuego, ¿no? Que, que puede que lo saquemos en algunos años. Entonces, esos son como dos proyectos para llegar a la meta final, que sería poder montar este pequeño outsourcing para poder ayudar a otros estudios con lo que les haga falta, porque es algo que a veces no se habla o no se sabe, pero muchos estudios grandes utilizan a otros estudios para hacer trabajos. En mi estudio a veces usamos un estudio que hace todos los rigs de los personajes. No lo hacemos nosotros, los hace otro estudio. Pocas veces los hacemos nosotros, pero los hacen otro estudio. Y ah, otro ejemplo es Epic Games, por ejemplo. Ellos utilizan un montón de diferentes estudios para hacer diferentes skins y personajes y cosas de sus videojuegos. Entonces yo creo que ese es un buen mercado al cual apuntar, la verdad. Claro, pues muchos éxitos, Esteban. Yo sé que con constancia y Gracias. disciplina que la tienes, eso va a salir a flote, lo sé. Entonces, muchísimos éxitos en este proyecto que tienes, que ojalá se haga realidad, yo sé que sí.
Y bueno, gracias por estar aquí presente en estas charlas de Level Academy, en estas webinar que generamos gratuitamente para toda la comunidad, para que se enteren, por ejemplo, en este caso de cómo es trabajar en un estudio de animación 3D, para que conozcan a base de tu experiencia, de la experiencia de artistas, cómo es esta dinámica. Y ya para finalizar, Esteban, un consejo para estas personas que están en ese proceso, vaya la redundancia, de aprendizaje en el 3D. A ver, el consejo creo que sería el resumen de todo lo que hablamos, ¿no? Primero, no se desanimen y sigan practicando y practicando, que así es como van a poder alcanzar el resultado. El otro es tratar de aprender otro idioma, en este caso el inglés creo que es fundamental. Y creo que el conjunto de esas dos cosas es la que les va a ayudar a llegar al objetivo que en realidad para todos es no sé si decir es el mismo, pero el objetivo es llegar a trabajar en la industria, ¿no? Eh, y lo bueno es que la industria está en alza, está creciendo, en especial, yo me doy cuenta que en especial es la de los videojuegos. Entonces, Mm. creo que ese sería el consejo, ¿no? Mezclar todo lo que hemos hablado en cuanto a la perseverancia, a tratar de buscar buenos, buenos conceptos, buenas herramientas para poder hacer tu proyecto de la mejor manera. Así es. Bueno, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Que te quiere consultar algo Claro, de las claro. personas que están en el público? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 Bueno, sí. en sí yo tengo como tres preguntas, ¿no? claro. La primera es que si uno Dinos, está dinos. saliendo de la universidad, digamos, en donde es como más usual o más recurrente, pues para como enviar hoja de vida y como comenzarse a presentarse. Ujú. Perdón, no te escuché la primera parte. Eh, sí, sí, digamos, si yo salgo de la universidad, pues muchas empresas o estudios de animación piden experiencia, ¿no? Ujú. Pero digamos que si apenas algo de la universidad, ¿cómo se puede comenzar? Am, lo que yo hice fue hacer, aquí se llama co-op, que es prácticamente hacer las pasantías, las prácticas profesionales. Y esa es una de las mejores maneras que tienes para meterte en un estudio y practicar de manera junior, ¿no? Entonces, ni bien salido de la universidad, a veces es tratar de meterte en algún proyecto que estén haciendo y no quiero decir esto, pero es que es básicamente tienes que sacrificarte un poco y eh, trabajar básicamente, no sé, a veces hay empresas que pagan las pasantías, hay empresas que no pagan las pasantías, pero son esas horas que en realidad te sirven para tener la experiencia que vas a necesitar luego, ¿no? Entonces yo, como te digo, yo lo hice al principio, o sea, me metí en un estudio y les dije, no, tranquilos, no me paguen, yo quiero saber cómo se hace, hacer lo que están haciendo y les ayudo en sus proyectos. Entonces, eso fue algo que yo hice, que al final después me ayudó porque tener la experiencia de trabajar en equipo sí es muy bueno. Bueno, pero, bueno, ¿en dónde puedo como buscar esas ofertas? Lo que yo hice es tratar de buscar estudios en, que haya en Latinoamérica o donde esté, sea Colombia, Chile, Argentina, empezar a buscar estudios de animación, estudios de publicidad que usen 3D y este tipo de cosas, y empezar a enviar mails, enviar mensajes, tratar de contactar a los productores. Entonces es un trabajo de ponerte a enviar mails que tal vez tengas la suerte y te contesten algunos y ahí empiezas tu interacción. O sea, el consejo en realidad es sentarte en la compu a googlear estudios y empezar a sacar mails y empezar a mandar mails. eh, Sin miedo, esa es otra cosa, sin miedo al rechazo, ¿no? Coges y envías, Mm. no tienes expectativas altas ni bajas, entonces después cuando te llegue algo bueno va a ser bueno, ¿no? Creo que esa sería lo que, Ah, ok. una buena manera de empezar. Ujú. Y en la retopología que se hace para videojuegos como para animación, digamos, ¿es la misma? O...
Sí, 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 es la misma. A veces la retopología depende del personaje y ah, va dependiendo del animador a veces y me dice, a veces regresa donde mí me dice me hace falta unos loops acá o más densidad de poligonaje en tal lado. Eh, pero ahí vuelta depende del juego, ¿no? A veces cuando haces cosas para celulares, la topología debe ser bien optimizada, bien como mínima. Si haces un juego para PlayStation, para PC, a veces son iguales que los de televisión que tienen muchísimo poligonaje. Pero en realidad es lo mismo. Al final lo único que me han pedido a veces cuando hago para videojuegos es que triangule la malla, pero triangular la malla es básicamente que los polígonos los parten la mitad y eso es un clic de distancia nada más. Pero la tecnología es la misma, tiene que estar enfocada a que el personaje tenga una buena deformación para la animación. Claro, aquí está viendo como su portafolio y en uno que Ujú. dice como Jack Zombie, algo así. Sí, Está mirando y digamos que en la retopología primero, bueno, ¿cómo fue ese proceso, sí? O sea, primero, o sea, lo pasó del ZBrush a Maya, ¿sí? Con The Dimension Master o... sí, sí, lo que hice fue hacer el sculpt tal cual, sin importar nada de poligonaje, y luego y sobre eso hacer la, la topología. Pero lo pasó fue con The Dimension Master, ¿sí? Sí, sí, lo O... pasé a algunas objetos que estaban con muy alto poligonaje, sí los decimé, y otros que sabía que no me iban a dar mucho problema, que no tenían tan alto poligonaje, no los decimé. Así es más o menos el trabajo que yo hago. Pero sí, o sea, si tienes una computadora que sabes que no te va a jalar mucho poligonaje, es mejor que hagas el decimation de todo y y sobre eso hagas la retopología. Claro, pero digamos que en la retopología, o sea, primero se coge como el personaje sin ropa y como, es que es la parte que no entiendes, y después hace la O retopología y la ropa aparte o todo lo saca y allá hace la retopología. A ver, lo que hice en ese personaje en sí es ah, hacerlo por partes. Por ejemplo, si tú ves ese personaje que estás viendo, el cuello termina a donde termina la camiseta. O sea, ese es un solo objeto. La camiseta es otro, la chompa es otro. Entonces fui haciéndolo por partes y luego lo combiné, pero tratando de que todo coincida bien, ¿no? O sea, como que todo, para que parezca que es una malla continua, aunque sean objetos por separado. Ah, ok. Y Ujú. digamos que en las UVs, o sea, después de hacer la retopología, ¿cómo haces hacer las UVs en el Maya, sí? O, Sí, las UVs dicen el Maya o también hay personas que hacen en Cibros, pero yo las hice en Maya dependiendo cómo las quería. Ah, si en el que estás viendo me parece que es todo en una sola, entonces ahí fue como fui dividiendo la cabeza, el pantalón, la chaqueta y todo. pero digamos que, o sea, Ujú. primero ¿y cuáles fueron los cortes que realizaste como para hacer las UVs en el personaje? Los cortes que hice es pensando en cada material. Entonces, la piel, todo lo que sea piel fue cortado, todo lo que era la camiseta era cortado, la chompa cortado y así. Si algo tenía de metal, también lo cortaba. Eh, Me parece que en las manos tenía unos guantes y eso era es todo una geometría, ¿no? Pero la parte de los guantes estaban los cortes de las Vs. Pero digamos el corte con la cabeza lo hizo fue por atrás y en el cuello o... Sí, sí, tal cual como lo ves ahí en las Vs, hice el corte por atrás y luego lo abrí en dos. Ah, Pero ok. eso te digo, los cortes van pensados al menos yo los pienso así, por material. O sea, si el material es diferente, ahí va el corte en el V. Pero una pregunta, en las manos, o sea, los guantes van aparte, ¿cierto? No, no, eso te digo. En ese caso, el guante y la mano eran uno solo. Entonces yo lo único que hice fue cortar la parte que era guante en el V y los dedos quedaron aparte y el pedazo de brazo también quedó aparte. Ah, claro, entonces lo único que iría por aparte sería como la chaqueta y el pantalón y los Sí. zapatos. Ujú, así. O los zapatos con el cuerpo es una sola malla. No, no, es separado. O sea, pero entonces si ocultamos los zapatos, o sea, tendría como un pie o es la forma del zapato.
No, no tenía pie. Al principio cuando hice la sculpt había un pie, pero después lo quité para economizar polígonos. O sea, la pierna acaba donde está el zapato. Donde ya no ves pierna, ya no hay nada de topología, ahí va el zapato. Entonces ahí hiciste como que se pareciera una malla continua en el zapato, ¿sí? Ujú. El zapato sí es una malla continua, o sea, es como un solo objeto. Y bueno, Bueno, ¿y cuál? Juan, gracias por participar. Dale. Vamos con más preguntas porque hay muchas más preguntas de tus compañeros, de las personas que se unieron, pues como para también agilizar como el proceso. Mariana Giraldo, Esteban, pregunta que los estudios locales serían mejor para buscar un trabajo y luego ya así cuando se tenga experiencia apuntar a estudios internacionales. ¿Recomendarías eso? Sí, claro, lógico. Al principio creo que debes apuntar a donde sea. Ah, Ujú. tengo amigos conocidos que empezaron en estudios locales y luego estos estudios locales recibieron proyectos de estudios internacionales y luego la persona que estaba trabajando en el estudio local se fue al internacional. Entonces es muy válido entrar a buscar estudios locales para empezar a tener tus primeras experiencias y así empiezas a buscar otros estudios cuando ya te sientas cómodo tal vez con el idioma, si es que es un estudio en Norteamérica, ¿no? O en Europa. Ok, gracias. Pregunta Samuel. Buenas tardes, quiero preguntar por los cargos que hay en un estudio de animación. ¿Cuál es el más básico? En cuanto a la industria, el más básico, me imagino que puede, es que no creo que hay básicos, sino hay diferentes, ¿no? Pero el de modelado puede ser el primero, ah, aunque por lo regular un modelador sabe hacer surface setting, render y lighting. Entonces, el más básico se podría decir que es el de modelado o el de diseñador gráfico. Y después hay ilustradores, hay concept artists, hay key artists, hay storyboard artists, modeladores, texture artists, animadores, VFX, composición de video y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay bastantes departamentos dependiendo del estudio. Si es un estudio grande, eh, cada cosa va cada cosa va de su mano. Si estás para modelado, haces solo modelado y no te dan ningún otro task. Hay otros Mm, que por lo regular tienes que hacer más. Es así, todo depende del proyecto y del estudio. Ah, como te digo, a veces a mí me toca hacer de las dos, de modelado y de surfacing artist, pero cuando no, a veces estoy solo en modelado y te pongo un ejemplo. Yo hago un modelo y luego ya está aprobado o algo así y se va con la persona que va a hacer el surfacing y el surfacing dice, tal vez esta geometría está un poquito mal aquí, necesita otros loops y todo. Aunque el cambio sea absolutamente mínimo, o sea, solo de coger y mover o solo de borrar algo, regresa a mí, regresa donde mí y yo tengo que hacer ese cambio y luego otra vez subir la siguiente versión para que el siguiente artista siga trabajando en eso. O sea, eh, ninguno como que se mete a hacer lo del otro artista. ok. ¿Y cuál es ese cargo más solicitado El de dentro de rigging, la industria el, 3D? el de rigging y animación, considero yo, es el que más hay, el que más ofertas laborales hay, al menos en el que yo he visto, eh, es el de rigging y animación, son los dos que más he visto y eh, creo que son los más difíciles para hacerlo bien, porque, o sea, hacer un rig. Yo, por ejemplo, puedo hacer un rig y me queda decente, pero de ahí si tengo que hacer el rig de un pulpo o de alguna otra cosa, ya tiene su complejidad. Entonces yo creo que esos dos son los que más tienen como más aceptación o son más Ujú. solicitados en la industria. Sí. Pregunta José Romero. eh, Estoy siguiendo en la universidad una carrera de programación y también quiero aprender sobre 3D. Hay un club donde hago trabajos pequeños y quiero saber si con esas dos puedo entrar a alguna empresa a trabajar porque me decían que hay que tener experiencia. Claro, es lo mismo que te dije, tienes que tratar de buscar la experiencia así como lo estás haciendo.
trabajando en proyectitos, que dices que estás en un club haciendo cositas, eh, esa tienes que hacerla valer como experiencia y en tu portafolio decir, hice esto, aquí está la muestra y en este juego, entonces yo tengo experiencia en hacer esto, esto y esto, así no sea en un estudio, ¿no? Eh, lógicamente el trabajo que vas a aplicar, lógicamente ellos tienen que saber que eres un artista junior, ¿no es cierto? Porque si ves un anuncio de qué sé yo, que están necesitando un artista senior con 5 años de experiencia y mandas tu currículum, tal vez nunca te vayan a contestar, ¿no es cierto? Eh, entonces, luego cuando ya tengas tú esa experiencia en esos clubs y hayas trabajado eh, en algunos proyectos, qué sé yo, 3, 4 años estás haciendo eso, ya puedes contarlo eso como experiencia y lo redactas bonito en tu carta de presentación y en tu currículum. Es algo válido para mí y para las personas que contratan. Gracias, Esteban. Y ya la última pregunta, ya para finalizar, vamos con la consulta de José Carlos Salas. Él dice ¿cómo sería si quiero cambiar de área profesional a videojuegos, pero no sé cómo empezar? ¿Qué me recomendarías para empezar? Y tener pues 30 años, ¿es tarde para empezar en el 3D o influye en algo la edad? Esa es una muy buena pregunta. La verdad que no creo, no creo. Yo tengo 38, entonces 30 tampoco es que estás viejo. No es tarde, ¡Oye! no es tarde para empezar para nada. Eh, hay artistas, créeme, hay artistas de edad, entonces en realidad eso no es un impedimento. Y lo otro que me decías, pero dependiendo de qué para hacer la transición, si quieres hacer videojuegos, quieres meterte en programación o quieres usar el 3D, que ya sabes, para entrar a videojuegos. Eh, si es programación, creo que la curva de aprendizaje va a ser mucho más larga porque no tienes la experiencia, básicamente. Pero si es para el área de 3D y el área de artística, déjame decirte que es básicamente lo mismo. Lo único que lo que vas a tener que aprender es a optimizar tus modelos para videojuegos, dependiendo de lo que te pidan. En videojuegos, por lo general, tienes un poly budget y te dicen, este personaje no se puede pasar de 10.000 y tú tienes que hacer que el personaje esté en ese rango de poligonaje, que es básicamente eso. De ahí, las cuestiones técnicas son las mismas, la verdad. Estaba diciendo él que le interesaba pasar a rigging. Ujú. Oye, sí, entonces sí, ahí tienes igual que tener, la curva de aprendizaje varía un poco porque lógicamente el rigging para videojuegos es diferente, pero una vez que sepas las cosas técnicas de rig, vas a poder hacer un rig para videojuegos como un rig para film y TV. O sea, yo te digo que es básicamente lo mismo, lo único que es para videojuegos es que necesitas optimizar y que todo es un poquito más liviano nada más. Así es. Bueno, Ujú. José, ya, y a propósito, tener 30 hasta ahora está iniciando la vida. Sí. ¿Cómo así que 30 ya no? 30 está iniciando la vida, lo Claro. bueno. Ahí inicia lo bueno. Bueno, José, te envía, gracias por tu respuesta. Dice José Romero, otro de nuestros asistentes, que si para entrar a una empresa de videojuegos es necesario saber programación y modelado 3D. No necesariamente, es otra vez dependiendo de lo que estás buscando, ¿no? Si la empresa está buscando un desarrollador de videojuegos, lógicamente vas a tener que saber de programación. Entonces, con que sepas lo absolutamente básico, que en realidad es meter tu archivo, tu modelo a Unreal o a Unity, o, o que sepas hacer cómo hacer un material en Unity o en Unreal es más que suficiente para aplicar a este tipo de cargos, más no la programación. Pero si estás apuntando a ser un desarrollador, lógicamente vas a tener que saber programación, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, la verdad. No es que Así no, es. es, no es que no puedes hacer las dos, simplemente que son diferentes. Ujú. Bueno, Esteban, con estas consultas de nuestros asistentes finalizamos esta webinar.
para todos ellos. Muchísimas gracias para todos los que asistieron, los que estuvieron muy atentos aquí, los que se van a unir más adelante y por supuesto a Esteban por su tiempo, por darnos a conocer esta información tan valiosa, tan fundamental, que sé que muchos recogen y van a tener presente para el resto de su carrera en esta industria. Esteban, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Me voy a despedir solo dándoles el último consejito también, que es, tienen que estar pendientes y conscientes de que es una industria bastante cambiante, donde la estabilidad laboral la estabilidad laboral varía dependiendo del proyecto. Por ejemplo, a mí se me acaba el contrato ya mismo, entonces voy a tener que buscar otro proyecto y entrar a otro estudio. Tal vez ese proyecto o ese estudio va a ser un contrato solo de 3 meses. Entonces, ok, voy a trabajar los 3 meses y luego voy a seguir en la búsqueda. Entonces, quiero darles ese pedacito de consejo que no se desanimen ni piensen que porque ya se acabó el contrato no van a encontrar otro más. Más bien ese va a ser el impulso que les va a dar para ir buscando y buscando y saltando de estudio en estudio, que es básicamente lo que a mí me ha pasado y creo que me seguirá pasando. Así es. Mucha pasión, constancia y disciplina, ganas de hacer lo posible y entrega en este mundo, en esta industria. Gracias de Ajá. nuevo Listo, listo. a todos Gracias. ustedes. Gracias, chicos. Que estéis muy bien. Nos encontramos en una próxima webinar, en una charla con Nivel Academy. Hasta pronto. Gracias.